Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día fabuloso y lleno de energía. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, gracias por su apoyo, sus vistas, sus comentarios y por formar parte de esta comunidad tan increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima conversación y, por qué no decirlo, un poco de drama. Y es que el mundo de las celebridades turcas siempre nos tiene algo reservado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, y de las impactantes revelaciones que ha hecho Gülden Yaman, la exnovia de Oğuzhan, sobre lo que sucedió en esa ceremonia. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, conocida por su belleza, talento y carisma. Oğuzhan Koç, por su parte, es un cantante, actor y comediante muy famoso en el país. Su relación, desde el principio, fue muy mediática y seguida por miles de personas. La boda, que se celebró en agosto de 2022, fue un evento muy esperado, con mucha cobertura mediática y expectación por parte de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo de las estrellas, no todo fue color de rosa. Y aquí es donde entra en juego Gülden Yaman. Gülden, como ya mencioné, es la exnovia de Oğuzhan Koç. Su relación con el cantante fue previa a la de Demet, y al parecer, la ruptura no fue precisamente amistosa. Las declaraciones de Gülden Yaman, después de la boda, han sacudido a la opinión pública y han generado un gran revuelo. Ha hablado de gritos de enojo, de situaciones incómodas, y de un ambiente tenso que reinó en la ceremonia. Imaginen la bomba. Así que en este vídeo vamos a analizar en detalle qué fue lo que Gülden Yaman reveló, qué implicaciones tiene esto en la imagen pública de Demet y Oğuzhan, y por supuesto, vamos a explorar las posibles razones detrás de estas impactantes declaraciones. ¿Están listos para sumergirnos en este drama turco? Acompáñenme. Comencemos por lo básico. ¿Quién es Gülden Yaman y cuál es su relación con Oğuzhan Koç? Gülden es una joven que en su momento mantuvo una relación sentimental con Oğuzhan. Aunque no se dispone de mucha información pública sobre su vida personal, lo que sí se sabe es que su vínculo con el cantante fue significativo, al menos lo suficiente como para que la ruptura, al parecer, no fuera precisamente amigable. Se especula que la relación duró varios años, y durante ese tiempo, Gülden fue una figura relativamente cercana a Oğuzhan, compartiendo momentos tanto públicos como privados. La ruptura, aunque no se ha revelado públicamente la causa exacta, parece haber dejado secuelas, como se evidenció en las declaraciones posteriores a la boda. La intensidad de estas declaraciones sugiere que había más en juego que una simple separación. Podría haber habido sentimientos de traición, decepción o incluso resentimiento, lo que explicaría la vehemencia con la que Gülden se expresó. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, las emociones pueden ser muy complejas y la perspectiva de cada persona es diferente. La información que se tiene de Gülden es limitada, lo que dificulta una comprensión completa de sus motivaciones. Sin embargo, sus acciones sugieren una conexión emocional profunda con Oğuzhan, y la necesidad de expresar públicamente su descontento. Tras la boda de Oğuzhan y Demet, Gülden utilizó sus redes sociales y diferentes medios para expresar su descontento y, lo que es más impactante, para revelar detalles sobre lo que supuestamente sucedió en la boda. Su irrupción en el escenario mediático, aunque breve, fue impactante. Utilizó plataformas como Instagram y posiblemente otros medios, para comunicar sus sentimientos y, sobre todo, para sembrar dudas sobre la atmósfera de la ceremonia. La elección de estos medios de comunicación es interesante. Las redes sociales ofrecen una inmediatez y un alcance que los medios tradicionales no tienen. Permiten una comunicación directa con el público, sin la intermediación de periodistas o editores. Esto le dio a Gülden un control total sobre el mensaje que quería transmitir. Además, el uso de las redes sociales sugiere una intención de generar un impacto emocional en la opinión pública. Al publicar mensajes cortos y directos, Gülden buscó crear un ambiente de intriga y especulación. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para construir una imagen pública, pero también pueden ser utilizadas para generar controversia y dañar la reputación de otros. En el caso de Gülden, su uso de las redes sociales fue fundamental para amplificar su voz y dar a conocer su versión de los hechos. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué fue exactamente lo que Gülden Yaman dijo?
Las declaraciones de Guldem han sido bastante directas y contundentes. Afirmó que durante la boda hubo gritos, escenas de enojo y un ambiente muy tenso, especialmente por parte de ciertas personas cercanas a Oğuzhan. No dio nombres concretos, pero sí sugirió que la situación era visible para todos los presentes. Imaginemos la incomodidad, la tensión en el ambiente. Eso es material de telenovela. Las acusaciones de Guldem pintan un cuadro de discordia y malestar en un evento que, en teoría, debería ser sinónimo de alegría y celebración. Al hablar de gritos y escenas de enojo, está sugiriendo que algo grave ocurrió. La omisión de nombres específicos puede ser interpretada de varias maneras. Por un lado, podría ser una estrategia para evitar problemas legales o difamación. Por otro lado, podría ser una forma de generar más intriga y especulación, dejando que el público llene los vacíos con sus propias interpretaciones. El hecho de que Guldem sugiriera que la tensión era perceptible por todos los presentes, añade una capa de dramatismo a la narrativa. Implica que la situación no era un secreto, sino algo que se hacía visible a todos los invitados. Esto inevitablemente genera preguntas sobre la gravedad de lo sucedido y sobre la posible implicación de otras personas. Es crucial recordar que las declaraciones de Guldem son solo una perspectiva. No tenemos acceso a la totalidad de los hechos ni a las pruebas que podrían sustentar sus afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que alguien cercano al círculo íntimo de Oğuzhan hiciera este tipo de acusaciones, inevitablemente, genera preguntas y dudas sobre la verdadera atmósfera de la boda. Guldem también insinuó que había resentimiento y desacuerdo en la celebración, y que algunas personas no estaban conformes con la unión de Oğuzhan y Demet. Es importante recordar que estas son declaraciones de una parte, y no podemos confirmar al 100% la veracidad de las mismas. Pero el hecho de que una persona cercana a Oğuzhan haga este tipo de afirmaciones, lógicamente, genera preguntas y dudas sobre lo que realmente ocurrió en ese día tan especial. La insinuación de resentimiento y desacuerdo es, quizás, la acusación más delicada de Guldem. Sugiere que la boda no fue un evento unánimemente celebrado, y que existían tensiones y conflictos subyacentes. Esta afirmación podría ser interpretada de varias maneras. Podría implicar que algunos miembros de la familia o amigos de Oğuzhan no estaban de acuerdo con la relación con Demet. También podría sugerir que había conflictos de intereses o resentimientos personales que se manifestaron durante la ceremonia. El hecho de que Guldem no mencionara nombres específicos, una vez más, deja espacio para la especulación. ¿Quiénes eran esas personas que no estaban conformes? ¿Qué motivos tenían para sentir resentimiento? La falta de claridad en estos detalles, aunque comprensible, alimenta la curiosidad del público y genera un ambiente de incertidumbre. Es fundamental recordar que las motivaciones detrás de estas posibles tensiones pueden ser muy complejas. Puede haber factores personales, familiares o incluso profesionales que influyeran en el ambiente de la boda. Sin embargo, la acusación de Guldem, al menos en la superficie, sugiere que no todo fue alegría y felicidad en ese día tan especial. ¿Qué implicaciones tienen estas declaraciones? Para empezar, este tipo de revelaciones pueden dañar la imagen pública de Demet y Oğuzhan. Aunque son figuras públicas muy queridas, cualquier controversia puede generar reacciones negativas, críticas y especulaciones por parte de los medios y del público en general. La imagen que proyectan, su reputación, es crucial para su carrera y su vida personal. El impacto en la imagen pública de Demet y Oğuzhan es, sin duda, una de las consecuencias más inmediatas de las declaraciones de Guldem. En el mundo de las celebridades, la reputación es un activo invaluable. Cualquier controversia, por pequeña que sea, puede generar críticas, especulaciones y, en algunos casos, incluso el rechazo del público. Las acusaciones de Guldem, al poner en duda la autenticidad y la felicidad de la boda, han generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza. El público, al escuchar estas revelaciones, podría cuestionar la imagen de perfección que Demet y Oğuzhan proyectan. Es importante destacar que en la era de las redes sociales, la imagen pública es constantemente monitoreada y evaluada. Los medios de comunicación, los fans y los detractores, todos contribuyen a la construcción y deconstrucción de la imagen de las celebridades. Las declaraciones de Guldem, al ser difundidas a través de diferentes plataformas, han amplificado su impacto y han generado un debate público sobre la veracidad de las acusaciones y la credibilidad de los protagonistas. Las consecuencias de estas revelaciones pueden ser diversas y complejas. Podrían afectar la popularidad de Demet y Oğuzhan, su capacidad para conseguir contratos publicitarios, y su relación con el público en general.
Además, estas declaraciones pueden afectar la relación entre Demet y Oğuzhan. Aunque intenten mantener una imagen de normalidad y felicidad, es inevitable que estas acusaciones generen tensión y desconfianza entre ellos. Una boda es un momento sagrado y privado, y las acusaciones de este tipo, lógicamente, generan situaciones incómodas y a veces hasta conflictos. El impacto en la relación personal entre Demet y Oğuzhan es, quizás, la consecuencia más delicada de las declaraciones de Güldem. La boda, como ya mencionamos, es un evento íntimo y personal. Las acusaciones de gritos, enojo y resentimiento, necesariamente, generan dudas y desconfianza en la pareja. Aunque Demet y Oğuzhan intenten mostrar una imagen de unidad y felicidad, es difícil imaginar que las declaraciones de Güldem no hayan generado tensiones internas. La confianza en cualquier relación es un pilar fundamental. Las acusaciones de traición, deslealtad o falsedad pueden socavar esa confianza y generar resentimientos. Es posible que Demet y Oğuzhan hayan discutido sobre el tema, que hayan intentado aclarar la situación, o que simplemente hayan decidido ignorar las declaraciones de Güldem. Sin embargo, es difícil creer que las acusaciones no hayan afectado su dinámica de pareja, al menos en cierta medida. La capacidad de Demet y Oğuzhan para superar esta crisis dependerá de su capacidad para comunicarse abierta y honestamente, y para mantener la confianza mutua. ¿Por qué Güldem Yaman decidió hablar? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero es importante analizar las posibles motivaciones. La primera posibilidad, y quizás la más obvia, es que Güldem aún siente resentimiento por la ruptura con Oğuzhan. Quizás la boda fue un recordatorio de lo que pudo ser, o de una situación que la marcó. En ese caso, las declaraciones podrían ser una forma de expresar ese enojo, ese dolor, o simplemente de vengarse de alguna manera. Analizar las motivaciones de Güldem es un ejercicio complejo, ya que solo podemos especular sobre sus verdaderos sentimientos y propósitos. La posibilidad de que aún sienta resentimiento por la ruptura con Oğuzhan es una de las más plausibles. Si la relación entre Güldem y Oğuzhan fue significativa, es natural que la boda con otra persona haya despertado sentimientos de nostalgia, tristeza o incluso envidia. La boda en este contexto podría haber funcionado como un detonante emocional, recordándole a Güldem lo que pudo ser y lo que ya no es. En este escenario, las declaraciones podrían ser una forma de expresar ese enojo, ese dolor, o simplemente de vengarse de alguna manera. La venganza, en este caso, no necesariamente implica una acción maliciosa y premeditada. Podría ser una reacción instintiva, una forma de liberar emociones reprimidas o de obtener una sensación de control sobre una situación que la ha afectado profundamente. Otra posibilidad es que Güldem realmente presenciara algo en la boda que la impactó y que, por alguna razón, sintió la necesidad de compartirlo con el mundo. Tal vez consideró que lo que sucedió era importante que se supiera, o que quería proteger a alguien, o simplemente expresar su opinión sobre la situación. La posibilidad de que Güldem haya presenciado algo que la impactó durante la boda es igualmente válida. Podría haber sido testigo de una discusión acalorada, de un comportamiento inapropiado, o de cualquier otra situación que la haya hecho sentir incómoda o preocupada. En este caso, las declaraciones de Güldem podrían ser una forma de alertar al público sobre lo que realmente ocurrió. Podría haber considerado que lo que sucedió era importante que se supiera, para que el público no se formara una imagen falsa de la realidad. La necesidad de proteger a alguien también podría haber sido un factor motivador. Güldem podría haber sentido la necesidad de defender a una persona que estaba siendo perjudicada o maltratada, o de alertar a los demás sobre los posibles riesgos o peligros. La simple necesidad de expresar su opinión sobre la situación es otra posibilidad. Güldem podría haber sentido la obligación moral de hablar, de expresar su descontento o de defender sus valores. También es posible que Güldem buscara llamar la atención. En el mundo de las celebridades, cualquier controversia genera interés mediático y puede aumentar la popularidad. No estoy diciendo que sea la única razón, pero es una posibilidad que debemos considerar. La posibilidad de que Güldem haya buscado llamar la atención es, sin duda, una hipótesis que merece ser considerada, aunque no sea la única. En el mundo del espectáculo, la controversia y el escándalo son, lamentablemente, herramientas eficaces para generar interés mediático y aumentar la popularidad. Las declaraciones de Güldem, al ser difundidas por diferentes medios de comunicación y redes sociales, generaron un debate público sobre la boda de Demet y Oğuzhan. Este debate a su vez atrajo la atención de los medios y del público, y contribuyó a aumentar la visibilidad de Güldem.
Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, la atención mediática puede ser un arma de doble filo. Si bien puede generar oportunidades profesionales y aumentar la popularidad, también puede traer consigo críticas, acoso y una invasión a la privacidad. En el caso de Guldem, su decisión de hablar públicamente le ha generado atención y al mismo tiempo, la ha expuesto a la crítica y al escrutinio público. Finalmente debemos tomar en cuenta que la situación entre Demet, Oğuzhan y Guldem podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Quizás hay otros factores, otras historias que desconocemos y que podrían explicar las motivaciones de Guldem. La complejidad de la situación entre Demet, Oğuzhan y Guldem es, sin duda, uno de los aspectos más importantes a considerar. Es muy probable que haya factores, historias y dinámicas interpersonales que desconocemos y que podrían explicar las motivaciones de Guldem. Las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. A menudo hay secretos, resentimientos y conflictos que no son evidentes a simple vista. La información que tenemos sobre la relación entre Demet, Oğuzhan y Guldem es limitada y superficial. Es posible que haya una historia previa, una dinámica oculta, o una serie de eventos que hayan influenciado sus decisiones y sus acciones. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la verdad absoluta es difícil de alcanzar. Cada persona tiene su propia versión de los hechos, y sus propias razones para actuar de la manera en que lo hacen. El análisis de la situación debe ser realizado con cautela y con la consciencia de que la información que tenemos es incompleta. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, hasta el momento, no han hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones de Guldem Yaman. Han optado por mantener el silencio y seguir adelante con sus vidas y sus proyectos. Esto es comprensible, ya que entrar en polémica con Guldem solo alimentaría la controversia y podría generar más drama. El silencio de Demet y Oğuzhan es, sin duda, una estrategia comprensible y, en muchos casos, la más prudente. Entrar en una polémica con Guldem solo alimentaría la controversia y podría generar más drama. Al no responder a las acusaciones, Demet y Oğuzhan evitan dar más combustible a la controversia y a la vez, mantienen el control sobre la narrativa. También es posible que hayan decidido consultar a sus abogados y asesores, y que hayan sido aconsejados de no hacer ninguna declaración pública. El silencio en este caso puede ser interpretado como una señal de madurez y de profesionalismo. Sin embargo, es importante destacar que el silencio también puede ser interpretado de diferentes maneras. Algunos podrían verlo como una señal de culpabilidad, mientras que otros podrían interpretarlo como una muestra de respeto por la privacidad y de la voluntad de no alimentar la polémica. La decisión de Demet y Oğuzhan de no hacer declaraciones públicas es una elección estratégica que a largo plazo podría ser la más beneficiosa para su imagen y su reputación. Es importante destacar que ante la ausencia de declaraciones, no podemos afirmar categóricamente si las acusaciones de Guldem son ciertas o no. Son solo una versión de los hechos, y cada quien es libre de creer lo que considere. Pero el silencio de Demet y Oğuzhan, aunque entendible, también da pie a la especulación. La falta de declaraciones por parte de Demet y Oğuzhan nos impide confirmar o negar categóricamente la veracidad de las acusaciones de Guldem. Solo tenemos una versión de los hechos, y cada uno de nosotros es libre de creer lo que considere. Sin embargo, el silencio de los protagonistas, aunque entendible, también da pie a la especulación. Sin información adicional, el público se ve obligado a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones y conjeturas. Esto puede generar dudas, desconfianza y, en algunos casos, incluso resentimientos. Es fundamental recordar que la ausencia de pruebas no significa necesariamente la culpabilidad de los acusados. La verdad en este tipo de situaciones a menudo se encuentra en un terreno gris, donde la interpretación de los hechos es subjetiva y personal. La precaución, en este caso, es la clave para evitar juicios apresurados y conclusiones erróneas. ¿Y cómo ha reaccionado el público? La reacción del público ante las declaraciones de Guldem ha sido muy diversa. Algunos han mostrado sorpresa y han expresado su decepción por lo ocurrido en la boda. Otros han defendido a Demet y Oğuzhan, cuestionando la veracidad de las acusaciones. Y por supuesto, no faltaron los que se han mostrado indiferentes o han preferido mantenerse al margen de la polémica. La reacción del público ante las declaraciones de Guldem ha sido diversa y refleja la complejidad de las emociones y las opiniones en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación. La sorpresa y la decepción fueron evidentes en muchos comentarios y publicaciones.
El público, al enterarse de las acusaciones de Guldem, sintió que su imagen idealizada de la boda y de la pareja se había roto. La incredulidad fue otra reacción común. Muchos fans de Demet y Oğuzhan se negaron a creer las acusaciones de Guldem y expresaron su apoyo a la pareja. La defensa de Demet y Oğuzhan fue especialmente notable en las redes sociales. Los fans se volcaron en la protección de sus ídolos, cuestionando la veracidad de las acusaciones de Guldem y argumentando que las declaraciones eran motivadas por la envidia o el resentimiento. La indiferencia también fue una reacción importante. Muchos usuarios de redes sociales prefirieron mantenerse al margen de la polémica y no emitieron juicios sobre el tema. La diversidad de las reacciones del público demuestra que las opiniones sobre las celebridades y sus vidas privadas son muy variadas y dependen de factores como la afinidad con la pareja, la credibilidad que se le da a Guldem y las propias experiencias y valores de cada persona. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios, opiniones y especulaciones. Los hashtags relacionados con la boda y con Guldem Yaman han sido tendencia durante días, y los internautas no han parado de debatir sobre el tema. Las redes sociales en este contexto funcionaron como una plataforma amplificada para la difusión de las declaraciones de Guldem y para la generación de un debate público sobre la boda de Demet y Oğuzhan. Los hashtags relacionados con la boda y con Guldem Yaman se convirtieron en tendencia durante días, atrayendo la atención de millones de usuarios. Los comentarios, las opiniones y las especulaciones inundaron las redes sociales. Los usuarios debatieron sobre la veracidad de las acusaciones, sobre las posibles motivaciones de Guldem y sobre el futuro de la relación entre Demet y Oğuzhan. La polarización fue una característica importante del debate. Las opiniones a menudo se dividieron en dos bandos, los que defendían a Demet y Oğuzhan y los que cuestionaban su imagen pública. La viralidad fue otro aspecto clave. Las publicaciones, los comentarios y los vídeos relacionados con el tema se compartieron masivamente, lo que amplificó su alcance y su impacto. Las redes sociales en este caso demostraron una vez más su poder para generar, amplificar y transformar las noticias y los eventos en tiempo real. En conclusión, el drama de la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç con las revelaciones de Guldem Yaman es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo la exposición mediática puede afectar la vida de las celebridades. Las acusaciones de gritos y enojo sin duda han generado un ambiente de tensión y sorpresa, pero también nos invitan a reflexionar sobre las posibles motivaciones y las consecuencias de este tipo de situaciones. El drama de la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, con las revelaciones de Guldem Yaman, es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo la exposición mediática puede afectar la vida de las celebridades. Las acusaciones de gritos y enojo han generado un ambiente de tensión y sorpresa, pero también nos invitan a reflexionar sobre las posibles motivaciones y las consecuencias de este tipo de situaciones. Las relaciones humanas son complejas y están llenas de emociones, secretos y conflictos. La exposición mediática amplifica estos elementos y los convierte en una fuente de interés público. Las celebridades, al ser figuras públicas, se ven obligadas a vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y del público en general. Esto inevitablemente afecta su vida personal, su reputación y sus relaciones. El caso de Demet, Oğuzhan y Guldem es un ejemplo de cómo el drama y la controversia pueden surgir en el mundo de las celebridades y de cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar el impacto de estos eventos. Es fundamental recordar que las declaraciones de Guldem Yaman son solo una versión de los hechos. No podemos ni debemos juzgar a nadie basándonos en información parcial o no confirmada. Sin embargo, es innegable que estas revelaciones han cambiado, al menos por un tiempo, la percepción pública sobre la boda de Demet y Oğuzhan. La cautela es, una vez más, la palabra clave. Las declaraciones de Guldem Yaman son solo una versión de los hechos. No podemos ni debemos juzgar a nadie basándonos en información parcial o no confirmada. La verdad en este tipo de situaciones a menudo se encuentra en un terreno gris, donde la interpretación de los hechos es subjetiva y personal. Es innegable que las revelaciones de Guldem han cambiado, al menos por un tiempo, la percepción pública sobre la boda de Demet y Oğuzhan. El público, al enterarse de las acusaciones, sintió que su imagen idealizada de la boda y de la pareja se había roto. La incertidumbre se apoderó de la opinión pública. Las dudas sobre la veracidad de los hechos comenzaron a circular.
La reputación de Demet y Ouzhan se vio afectada, al menos en cierta medida. El caso de Gulden Yaman nos recuerda la importancia de ser cautelosos al emitir juicios y conclusiones precipitadas, y de considerar las diferentes perspectivas y versiones de los hechos. Es importante que seamos cautelosos al momento de emitir juicios, y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. La vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas o en la televisión, y las historias que se cuentan no siempre reflejan la verdad absoluta. El llamado a la prudencia y a la objetividad es fundamental. Es importante que seamos cautelosos al momento de emitir juicios, y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. La vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas o en la televisión, y las historias que se cuentan no siempre reflejan la verdad absoluta. El mundo del espectáculo a menudo se alimenta del drama y de la controversia. Los medios de comunicación tienden a exagerar los hechos y a simplificar las historias para atraer a la audiencia. El público, a su vez, a menudo se deja llevar por las emociones y por la curiosidad, y puede llegar a conclusiones precipitadas y erróneas. Es importante recordar que las celebridades son personas con vidas privadas, y que sus acciones y sus decisiones deben ser respetadas. El sensacionalismo, la especulación y la falta de rigor informativo pueden dañar su reputación y afectar su bienestar emocional. La precaución, la objetividad y la capacidad de analizar la información con criterio son herramientas esenciales para evitar juicios apresurados y conclusiones erróneas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Gulden Yaman dice la verdad? ¿Cómo creen que esto afectará la relación entre Demet y Ouzhan? Déjenme sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La invitación a la reflexión y al debate es el cierre perfecto para este análisis. La pregunta a la audiencia, ¿qué opinan ustedes?, invita a la participación activa, a la expresión de opiniones y a la construcción de una conversación más amplia. La pregunta, ¿creen que Gulden Yaman dice la verdad?, desafía a la audiencia a analizar la información presentada y a formar sus propias conclusiones. La pregunta, ¿cómo creen que esto afectará la relación entre Demet y Ouzhan?, invita a la especulación y a la anticipación del futuro de la pareja. El pedido de dejar comentarios y opiniones es una forma de fomentar la interacción y de crear una comunidad en torno al canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por quedarse hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado el análisis de hoy. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. La despedida es amable, entusiasta y motivadora. El agradecimiento a la audiencia por ver el vídeo, por quedarse hasta el final y por formar parte de la comunidad, es sincero y genuino. La invitación a darle like al vídeo, a compartirlo con amigos y a suscribirse al canal, es una forma de fomentar el crecimiento y la interacción. La promesa de un próximo vídeo mantiene el interés y genera expectativa. El abrazo y el deseo de un excelente día son una muestra de afecto y de cercanía con la audiencia. El hasta la próxima es una despedida que deja una sensación positiva y una promesa de nuevos contenidos.